Era una mañana fría de abril de 1940 en la Inglaterra rural. 4 cazadores furtivos recorrían el bosque Harley Wood cuando se encontraron con un viejo y hueco olmo, y decidieron que sería un lugar ideal para buscar nidos de pájaros. Uno de ellos intentó trepar al árbol, pero al mirar hacia el interior del tronco, vio entre las ramas retorcidas un cráneo blanqueado y agujerado. Al principio Bob Farmer no se dio cuenta de lo que estaba mirando, y pensó que debía pertenecer a un animal. Pero cuando sacó el cráneo de las ramas nudosas y vio un pequeño trozo de carne podrida en la frente, los restos de algunos cabellos y rellenos de metal en los dientes, se dio cuenta de lo que había encontrado. Sus compañeros de aventuras, Robert, Thomas y Fred, entraron en pánico. Después de todo, estaban en propiedad privada y temían ser castigados por entrar ilegalmente. Los chicos se comprometieron a olvidar su espeluznante descubrimiento y no le dijeron a nadie. Después de muchas horas de esfuerzo, el niño más joven, Tommy, se sentía incómodo al guardar ese secreto y decidió contarle a sus padres lo que habían encontrado. Naturalmente, su padre le contó a la policía del condado, que fue al sitio a la mañana siguiente a investigar. Dentro y alrededor del viejo árbol encontraron no solo el cráneo humano, sino un esqueleto casi completo, un zapato y algunos fragmentos de ropa podrida. Durante una cuidadosa búsqueda de la maleza circundante, una mano cortada del cuerpo también fue descubierta enterrada cerca. La tarea de examinar el cuerpo recayó en el profesor James, entonces jefe del laboratorio de ciencias forenses en West Midlands. Después de un examen detallado en el laboratorio de Birmingham, el profesor James comprobó que la mujer probablemente tendría unos 35 años de edad. Tenía el pelo marrón y una mandíbula inferior malformada, y había dado a luz por lo menos una vez. El profesor estimó que había estado muerta por lo menos 18 meses antes de ser encontrada. No había marcas de enfermedad o violencia en el cuerpo, pero su boca había sido rellenada y una mano había sido cortada y enterrada al pie del árbol. El forense declaró causa de muerte asfixiante y calculó que el momento de la muerte sería alrededor de octubre de 1941, un año y medio antes del descubrimiento de su cuerpo. Afirmó que probablemente la mujer fue asesinada y luego empujada al agujero mientras estaba caliente, ya que el cuerpo no habría encajado en el tronco hueco tras el rigor mortis. El profesor James fue capaz de reconstruir casi exactamente las características de aquella extraña mujer en el momento de su asesinato, y entonces fue posible que la policía emitiera una descripción acerca de su aspecto real. La mayoría de los investigadores pensaron que solo sería una cuestión de tiempo antes de que ella fuera identificada, pero el detalle más inusual fue que a pesar de las búsquedas exhaustivas a través de los registros dentales, no se encontró rastro de aquella mujer. Lo único de lo que la policía estaba segura es que la mujer era una extraña en la zona. No había desaparecidos locales cuya descripción coincidiera con la de la víctima. La prensa llamaba al caso el enigma del asesinato del árbol, y la extraña mujer fue bautizada por la prensa sensacionalista como Bella. Aproximadamente 2 años después del hallazgo, la única pista que recibió la policía fue una denuncia en forma de carta. El hombre que le escribió aseguraba haber trabajado en una fábrica que se encontraba en el bosque Hagley, en la misma época en que murió la mujer. De acuerdo con el testimonio, escuchó unos gritos y corrió para ver qué sucedía. En el camino se encontró con otro hombre que aseguró haber escuchado lo mismo. En esa ocasión, llamaron a la policía para que determinara el origen de los gritos, pero no encontraron nada. Respecto a este hombre misterioso, si es que realmente existió, jamás se supo nada. El torrente de personas desaparecidas que se generó con la guerra frustró aún más la investigación. La limitada tecnología disponible en esa época y el hecho de que comunidades enteras simplemente iban de un lugar a otro, hicieron de este caso algo imposible de resolver. Pese a esto, la prensa adoptó el caso como una historia recurrente, denominado el incidente como el asesinato enigmático, frecuentemente relacionado a la magia negra, supersticiones y cultos que habían reaparecido en el lugar. De hecho, en las antiguas leyendas del bosque de Hagley podían encontrarse materiales de primera para los diarios sensacionalistas. Algunas de estas publicaciones aseguraban que sectas druidas habían resurgido en medio del bosque y que la muerte de la mujer formaba parte de un extraño ritual. Mientras tanto, otros apuntaban que el crimen había sido cometido por un ente sobrenatural que habitaba en las profundidades del bosque, un demonio, un muerto viviente, una maldición.
En la guerra, toda clase de historia se diseminaba y era amplificada. Algo sepultado en las profundidades ha alcanzado la superficie. Los nazis arrojaron algo más horrendo que una bomba. Los bombardeos de Birmingham despertaron a los muertos. A pesar de esta explosión de noticias sensacionalistas, los macabros titulares empezaron a ser olvidados, pues había cosas mucho más importantes y amenazadoras que informar. Poco a poco, las teorías sobre la identidad del cadáver dejado en el olmo de las brujas y la razón de su muerte se fueron enfriando. El caso parecía totalmente olvidado hasta 1994, año en que la historia sufre un giro inesperado. Un edificio importante en la localidad de Old Hill amaneció pintado con gis blanco. En una oración cuidadosamente escrita podía leerse: ¿quién puso a Lue Bella dentro del árbol? En días posteriores, una serie de mensajes similares apareció en poblados cercanos. Contextos como la doncella del bosque de Hagley continúa esperando y las brujas no pueden salirse con la suya. En varios de estos mensajes la mujer era referida con el nombre de Bella. Jamás se supo la identidad de la persona que escribió los mensajes, pero todos tenían el mismo estilo y tipo de letra. En algunos mensajes, el misterioso grafitero se refería al sitio donde fue encontrado el cadáver como Witch, mientras que en otros colocaba Witch, dos términos muy distintos para la palabra bruja en inglés, la segunda bastante arcaica. Resultaba evidente que esta persona pretendía revivir la atención sobre el caso y renovar la curiosidad del público. Además, estos mensajes también sirvieron para proporcionar una identidad a la mujer muerta, que empezó a ser conocida como Bella. Lo más curioso del caso es que de vez en cuando en la inscripción ¿quién puso a Bella en el árbol? Aparece de vez en cuando en un obelisco que se encuentra en la Plaza Central Old Hill, en las inmediaciones del bosque Hagley. La última vez que apareció esta inscripción fue en el 2016. Mientras la policía seguía buscando al culpable del asesinato y al responsable de estos mensajes, toda clase de teorías surgieron aquí y allá. Tal vez la más aterradora y menos viable fue propuesta por una profesora de King's College de Londres, una eminente antropóloga llamada Margaret Murray, que había ganado popularidad por su trabajo en la investigación sobre cultos de hechicería en Europa Occidental. La profesora Murray estaba totalmente convencida de que Bella fue una víctima de conspiración encabezada por miembros de un culto de magia negra que la habían sacrificado en un ritual. En una polémica entrevista que ofreció a un periódico de Londres, aseguró que su mano había sido cercenada para que los ocultistas pudieran construir un poderoso artefacto místico conocido como la Mano de la Gloria. Otro dato que podría apoyar esta teoría sobre una conspiración de brujos es una antigua creencia donde se menciona que la venganza por parte de espíritus de personas asesinadas puede evitarse si son dejados en la parte hueca de un árbol, donde quedarían prisioneros. De hecho, la creencia se originó antes de la invasión de Roma, cuando los druidas la utilizaban como una forma de protegerse contra las personas que servían como sacrificio. Murray postuló esta hipótesis e hizo referencia a otro misterioso asesinato acontecido en la región protagonizado por un granjero llamado Charles Walton. El cadáver había sido atravesado por un trinche agrícola. Lo apoyaron cuidadosamente sobre esta herramienta de forma que el cuerpo se mantuvo erguido. De acuerdo con Murray, el elemento místico y la conexión entre ambos casos era evidente, pues utilizaron un trinche agrícola, semejante al que posee el demonio en algunas representaciones, para dejar a este hombre en una posición extraña. La atención pública del país entero se centró en estas suposiciones sobre brujería negra. Otra polémica teoría que surgió en años posteriores tenía que ver con una carta enviada al periodista Wilfred Bifford en el año 1953. Fue escrita por un personaje que firmó con el nombre de Anna Claverley, asegurando que tenía información fidedigna sobre la identidad de la mujer y los motivos de su muerte. De acuerdo con esta carta, Bella era una espía de Alemania que fue enviada a la región en 1940, con la misión de inspeccionar el terreno y preparar un despliegue de paracaidistas. Se había hecho pasar como integrante de un circo ambulante, utilizando un personaje de inmigrante como fachada. Según Claverley, aquella osamenta pertenecía a una mujer de origen holandés llamada Clarabella Dronkers, que sostenía una relación amorosa con un agente alemán infiltrado. Se comprometió a realizar el trabajo, pero en determinado momento cambió de bando, lo que provocó que sus superiores ordenaran su muerte. La eliminaron porque representaba un riesgo para la misión, pues conocía la identidad de otros espías.
Eventualmente se supo la verdadera identidad de Anna Claverley, cuyo nombre real era Una Mossop, inmigrante holandesa cuyo primo había sido acusado de espionaje en tiempos de guerra. Durante el interrogatorio, aseguró que su primo había asesinado a Bella para impedir que revelara la identidad de los espías. Jack Biosop la habría asesinado y puesto el cadáver al interior del árbol, creyendo que jamás la encontrarían. Pero es una historia que Jack no pudo confirmar, pues al final de la guerra terminó suicidándose en un campo de prisioneros. El M-15 llevó a cabo una investigación oficial, pero no encontró ningún tipo de evidencia sobre una mujer llamada Clarabella Dronkers, y mucho menos sobre su participación como espía nazi. En el año 1941, un espía nazi llamado Joseph Jacobs fue atrapado por el servicio secreto. Se supo que había llegado a territorio inglés como paracaidista, habiendo saltado en Cambridgeshire para conseguir trabajo en una fábrica cercana. Durante el interrogatorio, Jacobs reveló que los nazis habían infiltrado a varios espías con la misión de verificar la ubicación de complejos industriales y áreas vitales para los bombardeos. El espía entregó a muchos de sus colegas y tuvo una participación importante para echar abajo los planes nazis en la región. Sin embargo, no pudo recordarlos a todos, y entre estos hizo referencia a una holandesa que utilizaba el disfraz de inmigrante y que llegó con un circo. Respecto a su apariencia física, se limitó a decir que era rubia y con los dientes chuecos. Si era el caso, ¿por qué le habían cortado la mano? ¿Y por qué la ocultaron de esa forma macabra al interior de un bosque considerado embrujado? Probablemente jamás lo sepamos. Pese a que colaboró para desarticular esta cédula de espías, Joseph Jacobs terminó sentenciado a la pena capital en la Torre de Londres por la ley británica. Se llevó los secretos al más allá en el momento preciso en que una hacha le separó la cabeza del cuerpo el 15 de agosto de 1941. Con el paso de los años fueron apareciendo otras teorías sobre la identidad de la víctima. Una gitana muerta durante un ritual, una empleada recién llegada a una taberna que fue asesinada por un cliente, una mujer que simplemente se ocultaba en el bosque buscando protección contra los bombardeos y terminó en manos de un asesino. Y aunque surgieron muchas explicaciones, ninguna encajó perfectamente en los acontecimientos, por lo que el caso fue nuevamente olvidado. Todo se redujo a simples especulaciones. La última vuelta de tuerca en la historia de Bella tuvo lugar en el 2009, año en que las autoridades solicitaron la exhumación de los restos para que las piezas dentales fueran examinadas por un grupo de dentistas forenses. Pretendían hacer una comparación de los dientes y extraer material de ADN para el análisis. Cuando retiraron la tierra de la sepultura, los médicos se quedaron mudos. El cuerpo había desaparecido. Al interior del ataúd no encontraron más que rocas y un artículo siniestro, los huesos de un pájaro que no pudo llegar hasta ese lugar, sino por obra de alguien que excavó y desapareció con los restos de Bella. Cualquier tipo de análisis moderno se vio imposibilitado ante la ausencia de ADN. En esa época, empezaron a surgir rumores de que la policía había recibido un extraño sobre anónimo que contenía un trozo de tela amarilla enredado cuidadosamente en un cilindro. La policía jamás confirmó o negó esta información. En la historia de Inglaterra, el misterio de Bella resalta como uno de los más enigmáticos. Actualmente, la policía no sabe mucho más de lo que pudo investigar en la fecha que se descubrió el cuerpo. ¿Quién y por qué la mató? Son preguntas que probablemente jamás obtengan respuesta, y mejor ni hablar sobre la identidad de la mujer o de la persona que escribió los mensajes. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten nuestras redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.